Se cumplen 25 años de la emisión del capítulo de la serie de animación basada en el popular videojuego, que provocó en los espectadores ataques epilépticos. Daño masivo por fotoestimulación. No es lo primero que uno piensa cuando piensa en Pokémon, pero fueron las palabras empleadas por Toshio Yamauchi, profesor de la Escuela de Medicina de Saitama, para definir lo acontecido la tarde del martes 16 de diciembre de 1997 en Japón. A las 6:30 de la tarde horas, alrededor de 4 millones de niños nipones estaban delante de los televisores para disfrutar de un nuevo capítulo de su serie favorita, Pokémon. En esa ocasión, Ash y sus amigos debían reparar el sistema de transferencia de las Pokéballs del centro Pokémon, para lo cual se introducían en la máquina. Una vez allí, los protagonistas se enfrentaban a Porygon, un Pokémon al servicio del Team Rocket que, gracias a su habilidad para moverse por el ciberespacio, era capaz de robar los Pokémon de los otros entrenadores. Transcurridos 20 minutos del episodio y en mitad de una escena de lucha, Pikachu hacía uso de su ataque de impactrueno, lo que provocaba una enorme explosión que era representada gráficamente con el parpadeo de luces rojas y azules seguidas de una potente luz blanca. En ese instante, en muchos hogares japoneses se desencadenó el pánico. Algunos espectadores comenzaron a marearse, otros sintieron náuseas, muchos de ellos vomitaron y otros más llegaron incluso a tener convulsiones y perdieron el conocimiento. En total, fueron casi 700 niños y unos pocos adultos, que tuvieron que ser atendidos en las urgencias de los hospitales japoneses. Aunque la mayor parte abandonó los centros médicos en las siguientes horas, más de 200 permanecieron ingresados durante varios días. Pasada la confusión inicial, algunos medios repararon en que no era la primera vez que sucedía algo semejante. En abril de ese mismo año, la emisión de un capítulo de la serie Jet Dancing Space Travel, en el que se incluía una escena con colores blancos y rojos de manera intermitente, había provocado efectos semejantes a los espectadores. La diferencia era que los ingresos hospitalarios no fueron relevantes y, una vez detectado el problema, la cadena NHK Educational TV eliminó la escena en julio de ese mismo año sin que el suceso tuviera demasiada repercusión mediática. Sin embargo, en el caso de Pokémon la situación fue diferente, tanto por el número de afectados como por el hecho de que tuviera que ver con una serie de televisión basada en Pocket Monster, videojuego de Nintendo que había vendido más de 7 millones de unidades desde su lanzamiento en 1996. Un par de años antes de la emisión del capítulo, ya se habían detectado cuadros de epilepsia en diferentes lugares del mundo protagonizados por usuarios de videojuegos con edades semejantes a los ingresados tras el pase televisivo de la serie. Estos hechos habían provocado que las familias de los afectados demandasen a Nintendo con el objetivo de exigir indemnizaciones por daños y perjuicios, alguna de las cuales superaba los $2,5 millones. En consecuencia y para evitar futuros pleitos, Nintendo había decidido incluir en las instrucciones de sus videojuegos una advertencia relativa a los efectos que algunas personas podían experimentar mientras jugaban con sus productos. Por lo tanto, cuando llegó el momento de determinar qué era lo que había causado el cuadro epiléptico en esos 700 espectadores, si la serie o el videojuego, Nintendo lo tuvo claro desde el primer momento: la serie. Según Hiroshi Yamauchi, presidente de la compañía en esa época, la responsabilidad era de TV Tokyo por haber incluido ese tipo de efectos en el capítulo y no por sus personajes. Aunque la postura de la compañía fue repetida por todas las sucursales de la empresa en el mundo, incluida España, no pudo evitar que en los siguientes días, la cotización de las acciones de Nintendo bajase un 5% en la bolsa de valores de Tokio y que el caso se convirtiera en un asunto de Estado que implicó a la policía y varios ministerios, que establecieron limitaciones en la producción de dibujos animados para evitar que determinados recursos visuales pudieran provocar nuevos incidentes. Hasta el primer ministro japonés, Ryutaro Hashimoto, hizo referencia al suceso en una de sus intervenciones y pidió a los padres que fueran especialmente diligentes a la hora de controlar qué programas veían sus hijos porque, según sus propias palabras que no eran precisamente tranquilizadoras, esos productos de entretenimiento podían convertirse en auténticas armas. Con poco margen de maniobra, TV Tokyo asumió su responsabilidad y pidió disculpas a la población japonesa. Retiró la serie de la parrilla durante varios meses para revisar aquellas escenas que pudieran ser peligrosas. El personaje de Porygon y sus evoluciones fueron eliminados definitivamente y el capítulo que había provocado los ataques nunca más volvió a ser emitido. No obstante, como sucede con todo en la era de Internet, en YouTube es posible encontrar sin demasiado problema la polémica escena que, todo se ha dicho, ya se ha convertido en un referente de la cultura popular. Los Simpsons, por ejemplo, bromearon sobre el asunto en 30 minutos sobre Tokio, el último episodio de la 10ª temporada, emitido en mayo de 1999, 2 años después de los sucesos porque, esta vez, Matt Groening no lo previó.